Bienvenido a Miskakubun, la puerta de entrada a un lugar lleno de emocionantes historias. Un sitio inspirado, escrito y producido por seres humanos. Hoy hablaremos de los pueblos originarios de América. Tercera parte, Suramérica. América ha sido poblada con memorias que se han fundido con su tierra, con sus aguas. Desde Alaska hasta la Patagonia, los pueblos originarios han tejido una historia de resistencia, sabiduría e identidad que palpita hoy en nuestros corazones y que se refleja en nuestros rostros mestizos. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Somos merecedores de su legado? Y sobre todo, ¿cómo seguimos moldeando nuestro futuro? ¿El futuro de la Gran América? Hoy nos detenemos en la región más biodiversa del continente, Suramérica, tierra atravesada por la imponente cordillera de los Andes y abrazada por la selva amazónica. Entre montañas y ríos infinitos viven pueblos herederos de antiguos imperios que llevan en su mestizaje la fuerza de su identidad cultural. Los pueblos originarios. Esos que se reflejan en los ojos de las personas que saben que la identidad no consiste en habitar un lugar, sino en llevar en su corazón sus orígenes y afrontar con pasión la más emocionante de las historias que se puedan contar, la historia de nuestras vidas. El realismo mágico. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Esta introducción del libro 100 años de soledad del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez describe con maestría el origen de los pueblos latinoamericanos, basándose en la fundación de Macondo. Nadie como este gran autor para explicar lo que no puede entender la razón. El sentimiento de estas tierras, exploradas antaño por españoles y portugueses en busca de riquezas que iban más allá de la imaginación. Las historias del realismo mágico, género literario al que pertenecieron grandes autores como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo o Isabel Allende, intentan transmitir la percepción de los habitantes de los pueblos latinoamericanos en aspectos fundamentales que van desde el comportamiento en el día a día hasta la creación y los orígenes de un pueblo. Cuando vives en el sofocante y eterno calor tropical, en las nieves perpetuas de los Andes, o cuando el sonido de la selva embruja y quita las palabras, logras identificarte con esa narrativa y de paso entender el legado de los pueblos que han habitado durante siglos esta parte del continente. Por otra parte, cuando se lee o se escucha a los académicos hablando de los pueblos originarios de América, su evolución y especialmente su historia desde el momento de la llegada masiva de los europeos en el siglo XV de nuestra era, no podemos dejar de darnos cuenta de que están completamente en lo cierto al describir a los nativos de esta parte del continente. Se vivía en la Edad de Piedra, en civilizaciones mucho más atrasadas que las de los colonizadores. No se dominaban las técnicas de la siderurgia más allá de la orfebrería. Tampoco se poseían tecnologías que permitieran trazar grandes rutas comerciales. No se conocía ni siquiera la rueda. Cuánta lógica hay en sus palabras, que caen como losas frías, lapidarias, y que permiten rápidas clasificaciones y nos permiten avanzar en estudios y descubrimientos académicos sorprendentes. Pero así como es de fría su razón, así es de frío e incompleto su entendimiento. Pues las culturas indígenas suramericanas respondían al llamado de su madre, que les proveía y les guiaba en la manera de relacionarse con su entorno. Eran y son los hijos de la Pacha, y como buenos hijos obedecen a la Pachamama,
que representa el espíritu de la tierra, la fertilidad y la abundancia, y se le considera la proveedora de vida y sustento para todos los seres vivos. En medio de esa cosmogonía, de esa interpretación del conocimiento, el tiempo se convierte en un concepto relativo, como en los huevos prehistóricos que describe Gabriel García Márquez. Aquellos huevos de dinosaurio, imaginarios desde el punto de vista racional, los habitantes de esta tierra aún los buscamos de manera incansable, en la orilla de los ríos, y al verlos brillar, tenemos la completa seguridad de que es lo que necesitamos. La piedra con la dureza correcta para trillar maíz, quinua o para partir la panela. Así se construye la narrativa de esta tierra, a través del realismo mágico, pero esa realidad se enriquece con el aporte racional que llegó desde Europa y domina la sociedad occidental actual, y que lejos de rechazarlo, nos ha enriquecido y nos permite describir y sobre todo expandir nuestro conocimiento y nuestra cultura a nuestros propios descendientes y a todo aquel que quiera echar un vistazo a nuestra querida Latinoamérica. Porque en el corazón de Suramérica no existe el rechazo, Lechizquipi Achweni, que del Muisca traduce, ya nos hemos hecho amigos. Así se refieren los pueblos originarios a todos aquellos que han llegado a sus tierras. El origen de las grandes culturas. Como vimos en nuestra primera entrega de los pueblos originarios de América, el consenso científico apunta a que los primeros pobladores de América llegaron desde Asia, cruzando el estrecho de Beringia, hace aproximadamente entre 15.000 o 20.000 años, durante la última glaciación. Este puente de tierra, ahora sumergido, conectaba lo que hoy es Siberia con Alaska, permitiendo que grupos de cazadores-recolectores siguieran a la megafauna en su migración. A medida que el clima se calentaba y los glaciares retrocedían, estos grupos continuaron su lento pero inexorable viaje hacia el sur, dispersándose por todo el continente americano. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes en sitios como Monteverde en Chile han desafiado esta idea, sugiriendo que la costa del Pacífico pudo haber servido como una ruta alternativa, quizá a través de embarcaciones primitivas. Esto explicaría la presencia humana en el extremo sur del continente mucho antes de lo que se creía posible con la ruta terrestre. Con el tiempo, estos grupos nómadas se asentaron y desarrollaron complejas sociedades. A diferencia de Norteamérica, donde se formaron muchas tribus con distintos grados de desarrollo, Sudamérica vio el surgimiento de civilizaciones avanzadas, que construyeron impresionantes ciudades y sistemas sociales. La geografía diversa del continente, desde la selva amazónica hasta las alturas andinas, influyó en la forma en que estas culturas evolucionaron, cada una adaptándose a su entorno único. Estas grandes barreras naturales dieron lugar a desarrollos culturales propios en esta parte del continente. Algunos siguen vivos hasta hoy. Conozcamos ahora algunos de los más representativos pueblos nativos de Suramérica. Los incas. Al hablar de las grandes culturas de Suramérica, sin duda, la primera que viene a nuestra cabeza es el Imperio Inca. Ubicado en la cordillera de los Andes, se extendió por más de 4.000 kilómetros, desde el sur de Colombia, atravesando todo Perú, hasta el centro de Chile y Argentina. El Imperio Inca, conocido como el Tahuantinsuyo, nació en el corazón de los Andes y se expandió hasta convertirse en la civilización más poderosa de Suramérica, antes de la llegada de los europeos. Desde su capital, el Cusco, ombligo del mundo, los incas destacaron por su admirable organización social y económica. Construyeron un sistema de terrazas agrícolas que convirtió montañas en campos fértiles. Levantaron templos y fortalezas de piedra que aún desafían el tiempo, y tendieron una red de caminos de más de 30.000 kilómetros que conectaba todo el imperio, facilitando el comercio, la comunicación y el control. El esplendor de este mundo se vio sacudido en el siglo XVI, con la llegada de los conquistadores españoles. En 1532, Francisco Pizarro capturó al emperador Atahualpa en Cajamarca, marcando el inicio del fin del Tahuantinsuyo.
Aunque los incas ofrecieron resistencia y su cultura fue sometida a una dura represión, su legado no desapareció. Sobrevivió en la lengua quechua, en las tradiciones, en los tejidos y rituales que aún se celebran en los Andes. Culturas amazónicas y costa atlántica. Muchas de las culturas amazónicas se han ubicado en los territorios de los actuales Venezuela, Brasil y Paraguay. Estas tierras estaban habitadas por una vasta y diversa red de pueblos indígenas mucho antes de la llegada de los españoles y portugueses en el siglo XVI. A diferencia de los grandes imperios andinos, estas sociedades, en su mayoría, eran seminómadas o se asentaban en aldeas más pequeñas, dispersas a lo largo de la costa atlántica, la selva amazónica y las vastas llanuras del interior. Los principales grupos se pueden clasificar en grandes troncos lingüísticos, como el tupí, el macroyé y el arawak. La familia lingüística tupí. El tronco tupí fue el más numeroso y extendido a lo largo de la costa. Los tupinambá y los guaraníes son dos de sus grupos más conocidos. Los tupinambá, que habitan la costa atlántica, fueron los primeros en tener contacto significativo con los portugueses. Eran hábiles agricultores, cultivando mandioca, maíz y otros productos, y vivían en grandes aldeas fortificadas. También eran guerreros y practicaban la antropofagia ritual, una práctica que fue utilizada por los colonizadores para justificar su brutalidad. Los guaraníes, por su parte, se extendían por el sur de Brasil y las regiones adyacentes de Paraguay y Argentina. Eran conocidos por su rica cultura espiritual, sus conocimientos de la selva y por vivir en grandes comunidades agrícolas. Los macroyé y la vida en el interior. Los pueblos del tronco macroyé habitaron principalmente las mesetas y sabanas del interior de Brasil. Grupos como los Cayapó y los Timbira se caracterizaban por su organización social basada en clanes, su estilo de vida seminómada y una fuerte conexión con el territorio. Eran cazadores y recolectores, complementando su dieta con la agricultura itinerante. Sus ceremonias y rituales eran complejos, con elaborados adornos corporales y cantos que reflejaban su cosmovisión y su relación con el mundo natural. Pueblos de la Amazonía. La vasta selva amazónica ha albergado una inmensa diversidad de grupos indígenas, muchos de los cuales vivían y aún viven en relativo aislamiento. Los Yanomami, por ejemplo, habitaban una extensa región en la frontera entre Brasil y Venezuela, conocidos por sus grandes casas comunales circulares llamadas chabonos y su estilo de vida de cazadores-recolectores. Los Yanomami han mantenido sus tradiciones hasta el día de hoy. Otro grupo importante en la Amazonía era el de los arawak, cuya influencia se extendía por la cuenca del Amazonas y el Caribe. Eran agricultores y desarrollaron intrincadas redes comerciales a lo largo de los ríos. Los caribes. Los caribes fueron un pueblo audaz y navegante, que dominó con destreza las aguas del Caribe, mucho antes de que ese mar llevara su nombre. Extendieron su influencia desde el norte de Sudamérica, presentes en los territorios de las actuales Venezuela y Colombia hasta las Antillas. Eran guerreros temidos por sus enemigos, defendieron con fiereza sus territorios frente a otros pueblos y más tarde ante los europeos que llegaron con promesas de dominio. Eran hábiles pescadores, comerciantes y custodios de una rica tradición oral que transmitía su visión del mundo, tejida entre el mar, el cielo y la selva tropical que los rodeaba. Los mapuches, la resistencia del sur. En lo que hoy es Chile y Argentina, los mapuches se erigieron como una de las tribus más formidables y resistentes del continente. Su sociedad se basaba en clanes y en un profundo respeto por la naturaleza. Eran guerreros fieros, conocidos por su habilidad táctica y su feroz defensa de su territorio, logrando resistir tanto la expansión inca como la conquista española por siglos. Su espíritu de resistencia se convirtió en un símbolo de la autonomía indígena en la región. Los muiscas, los hijos del Dorado. En las tierras altas de lo que hoy es Colombia, floreció la civilización muisca,
conocidos por su avanzado trabajo con el oro y su conexión con la leyenda de El Dorado. Los muiscas eran una confederación de cacicazgos con una organización social compleja. Su rica cultura se centraba en la agricultura, el comercio y rituales sagrados, como el que inspiró la búsqueda del mítico rey bañado en oro, que arrojaba ofrendas al lago Guatavita. Los taironas, arquitectos de la Sierra Nevada. Al norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta vivían los taironas. Eran hábiles artesanos y agricultores, pero lo que realmente los distingue es su arquitectura monumental. Construyeron intrincados sistemas de terrazas, caminos de piedra y puentes que conectaban sus asentamientos en la selva montañosa. Su ciudad más famosa, conocida hoy como la Ciudad Perdida, es un testimonio impresionante de su ingeniería y habilidad para integrarse con la naturaleza. El desembarco de una gran civilización. La colonización europea del continente suramericano desde principios del siglo XVI tuvo dos grandes protagonistas, los españoles y los portugueses. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cómo se originó esa división entre lo que es actualmente un solo país, Brasil, y el resto de países de Sudamérica, todos hispanohablantes? El 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, en España, dos coronas se sientan frente a frente. Sobre la mesa, un pergamino y una pluma que pretendían trazar el destino de continentes enteros. El Tratado de Tordesillas dibujó una línea invisible, de polo a polo, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Todo lo que quedara al occidente sería para Castilla, lo que quedara al oriente para Portugal. Así, sin conocer aún la vastedad de América, los mares del Pacífico o los secretos del Amazonas, España y Portugal se repartieron el mundo con un acuerdo que cambiaría para siempre la historia. De aquel trazo surgiría el origen de Brasil y una ruta colonial que marcaría a fuego la identidad de ambos reinos y de los pueblos que habitaban las tierras que nunca fueron consultadas en ese pacto. En la película La Misión de 1986, dirigida por Roland Joffe e interpretada por Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McNally y Aidan Quinn en los papeles principales, podemos ver reflejada esta complejidad que se vivió en esta parte del continente y cómo hubo encuentros y desencuentros. El argumento se centra en los indígenas guaraníes, que vivían en las reducciones jesuitas, ubicadas en la selva sudamericana, en la zona de las cataratas del Iguazú. La película, ambientada en el siglo XVIII, narra la labor de los misioneros jesuitas para evangelizar y proteger a estas comunidades de los traficantes de esclavos. Lo que encierra esta película es conmovedor y deja un gran mensaje. Lo que ocurrió en Sudamérica durante 5 siglos de colonización no fue un proceso fácil para ninguna de las partes. Hubo miles de historias, miles de injusticias, pero en cada historia el rol de héroe o villano cambia según el punto de vista del que se mire. Desde las expediciones de Francisco Pizarro contra los incas y de Pedro Álvares Cabral en Brasil, se iniciaron procesos de conquista y colonización que transformarían para siempre el continente. Oro, plata y esclavitud se volvieron moneda común. Los cerros de Potosí en Bolivia brillaron en plata para la corona española, mientras que las plantaciones de caña y café en Brasil dependían de la mano de obra forzada de millones de africanos traídos como esclavos. Este sistema colonial no solo alteró economías y territorios, sino que reconfiguró la vida cotidiana, mezclando sangres, lenguas y religiones en un complejo tejido mestizo. Con el tiempo, las colonias crecieron en tensiones y contradicciones. La riqueza fluía hacia Europa, mientras que en América quedaba la explotación y la desigualdad. Surgieron ciudades como Lima, Bogotá, Quito, Buenos Aires y Río de Janeiro, convertidas en centros administrativos del poder colonial, pero también en espacios donde germinaban nuevas ideas. Las misiones religiosas difundían el cristianismo, a la vez que los pueblos originarios y afrodescendientes luchaban por preservar sus raíces.
Poco a poco, el eco de las revoluciones ilustradas en Europa y de la independencia de Estados Unidos empezaron a resonar en las tierras del sur. El siglo XIX trajo consigo los gritos de libertad, desde Caracas hasta Buenos Aires, desde Santiago hasta Bogotá. Los pueblos de Sudamérica empezaron a levantarse contra los imperios que los gobernaban. Figuras como Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco de Miranda o Antonio José de Sucre se convirtieron en símbolos de un proceso que fue mucho más que militar. Fue el despertar de un sentimiento de identidad, de pertenencia a una tierra que ya no quería ser colonia. Entre victorias y derrotas, entre sacrificios y sueños, Suramérica entraba en una nueva etapa de su historia, marcada por la independencia, pero también por el reto inmenso de construir naciones sobre las ruinas del orden colonial. En general, durante el siglo XX se manejó mucho la narrativa que expresaba malestar contra la explotación europea y posteriormente norteamericana en la región. Libros como Las venas abiertas de Latinoamérica de Eduardo Galeano fueron muy críticos en analizar las consecuencias de siglos de explotación y desigualdad. Aunque es verdad que gran parte de los problemas que tenemos en la región suramericana vienen de las consecuencias innegables de siglos de explotación, el conocer estas historias nos hace responsables del camino a seguir en el continente. Nuestro presente y el futuro de Suramérica tiene mucho más que ver con lo que estamos haciendo ahora nosotros mismos, que con las impactantes historias de las cuales debemos aprender, pero que no debemos usar como excusa para no avanzar o como arma arrojadiza de intereses particulares. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama. Lo que nos queda. Con mayor o menor éxito, los países de la región han establecido políticas y medidas para preservar a los habitantes descendientes directos de los pueblos originarios. De hecho, en países como Bolivia o Perú, los pueblos originarios constituyen un gran porcentaje de la población. Asimismo, en Ecuador, Paraguay o Colombia, se conserva un gran porcentaje de esta riqueza cultural. Esto ha dado lugar a que se preserven muchos de los legados históricos de estos pueblos, y aún lenguas como el quechua, el guaraní, el aymara o el mapuche siguen estando muy vivas. Aunque es innegable que nuestra indiferencia ha contribuido a que nuestras selvas se deterioren y que los pueblos nativos desaparezcan, siempre es un buen momento para evitar que las cosas empeoren en nuestra región. Por más pequeño que parezca nuestro aporte, siempre será válido. Esto quiere decir que debemos sentirnos orgullosos de nuestra herencia, porque cada uno de los habitantes de Suramérica somos un patrimonio histórico vivo. Cada una de las siguientes expresiones viven en nosotros. Debemos conocerlas, respetarlas y desde ese empoderamiento trazar el destino de nuestra tierra suramericana. Y aquí viene la clave. Porque el mestizaje, que es la naturaleza de todos los pueblos del mundo, en Suramérica va más allá del color de la piel o de simples rasgos físicos. Nuestro mestizaje está intrínseco en nuestra cultura, en nuestras palabras. Muchos de nosotros tenemos claras costumbres y tradiciones culturales que vienen desde tiempos inmemoriales y que nos permiten decir con alegría que los pueblos originarios viven en nuestro interior, al tiempo que el legado de los pueblos que llegaron aquí desde Europa y África. Este mestizaje ha dado lugar a una explosión de expresiones atemporales que nos definen, nos dan identidad. Tenemos como ejemplo a la cumbia, ese género musical y baile tradicional originario de la costa caribe de Colombia, que es la síntesis perfecta del mestizaje de culturas indígenas, africanas y europeas. ¿Cómo? En su esencia, vemos que se basa en ritmos de percusión africana, gaita y flautas indígenas y el canto, movimientos y vestimenta de la influencia española. En general, la música es uno de los mejores medios de expresión del mestizaje, plasmado en el tango en Buenos Aires, o la samba en Río, o los sicuris andinos. Cada melodía expresa la diversidad y las emociones de sus pueblos. El sincretismo religioso también nos caracteriza. El cristianismo llegó para imponerse, pero fue transformado. Se mezcló con tradiciones indígenas y africanas, dando origen a un mosaico espiritual que se expresa en procesiones, rituales y celebraciones únicas, como la procesión del Señor de los Milagros en Perú, que atrae a miles de personas cada año. La gastronomía.
La explosión de sabores en Sudamérica es enorme. Desde el ceviche, el asado, la feijoada, las arepas o el mate. Más que recetas, son historias servidas en la mesa, donde conviven productos ancestrales como el maíz, la papa o la yuca con sabores llegados de otros continentes. Hay que recordar que uno de los alimentos que transformó el mundo y que salvó de la hambruna a millones de europeos fue la papa, originaria de Sudamérica. Ese modesto pero resistente alimento que los españoles se encargaron de llevar a otras partes del mundo y que tiene docenas de variaciones, es una de las delicias gastronómicas de los países de la región. La alegría de los pueblos originarios y de los llegados de África se ha traducido en la pasión por la fiesta. Carnavales como el de Oruro, Barranquilla o Río de Janeiro transforman las calles en un escenario vibrante, donde la danza y el color celebran la vida misma. El arte de la palabra, la poesía de Neruda, el realismo mágico de García Márquez o las novelas de Vargas Llosa son huellas de un continente que se cuenta a sí mismo con belleza, dolor y esperanza. La calidez de su gente, la hospitalidad, cercanía y solidaridad definen a Sudamérica. Aquí una mesa siempre tiene un lugar extra y la sonrisa abierta se convierte en la llave de entrada a la vida cotidiana. El respeto a la tierra, herencia de los pueblos originarios. La Pachamama sigue siendo símbolo y centro de celebraciones, recordándonos que la naturaleza no es un recurso, sino un vínculo sagrado. Esa es la deuda pendiente que tenemos los descendientes de esta tierra, hacer que la paz sea la constante en estos territorios. La búsqueda del equilibrio con la tierra es lo que vive en nuestro interior y es nuestro legado ancestral. O si no, recorremos lo que nos transmitió en los años 90 Jaime Garzón, periodista y activista colombiano asesinado por la mano negra de los intereses creados por el vil negocio del narcotráfico en Colombia, quien tuvo la experiencia de traducir la Constitución a lenguas indígenas, con la comunidad indígena Wayú de la Alta Guajira. Su ejercicio consistió en exponer a los indígenas la recién reformada Constitución colombiana del año 1991, para que los indígenas la conocieran y la tradujeran a sus lenguas. Lo interesante es la interpretación que dieron al siguiente artículo de la Constitución. El artículo 12 dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Y saben qué tradujeron desde su sentir los indígenas? Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. ¿Acaso no son ejemplo de convivencia nuestros pueblos originarios? En las mismas palabras de Garzón, solo viviendo e interiorizando esta enseñanza, cambiaríamos para siempre el futuro de nuestras naciones. Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que contar. Gracias por escucharnos. Espero que a través de nuestro relato encuentres la manera de crear un mejor presente para todos. En nuestro canal encontrarás las referencias bibliográficas, así como la mención y agradecimiento a los autores de los contenidos audiovisuales utilizados para la creación de este contenido. Ahora sal y vive de manera que vibres con tus recuerdos y tu historia merezca ser contada. Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que contar.